¿Qué tal, amigos? Seguimos en Más que Noticias y nos vamos de inmediato en vivo hasta el Congreso de la República. Está declarando Daniel Abu-Ghata sobre la renuncia de Dacia Escalante a la Oficina Nacional del Gobierno Interior. Vamos al Congreso. Así es, Luis, en estos momentos el congresista Daniel Abu-Ghata se está pronunciando sobre la ya confirmada renuncia de la directora de la Oficina de Gobierno Interior, Dacia Escalante. Congresista, estamos en vivo para TV+. Ya es confirmada la renuncia de Dacia. Así es confirmada la renuncia. Y ahora me preguntaban qué va a pasar con la interpelación del día de mañana. Si yo estuviera en la situación de la oposición, yo retiraría la interpelación. Realmente creo que, como estamos viendo ahora, temas de transporte, 60.000 muertos por accidentes de tránsito en las carreteras al interior del país, yo creo que tenemos un montón de temas sumamente urgentes que atender en el Congreso de la República. No digo que sea una pérdida de tiempo, pero si ya la causa se superó, como este caso que era que se pedía la separación o retiro o renuncia de Dacia Escalante, creo que debiéramos pasar a los otros temas. ¿Cuál es el trámite que tiene que seguir? No, o sea, eso ya depende de la oposición, de aquellos que han pedido. Mañana la interpelación, mientras no haya un cambio, un retiro, tiene que venir el ministro a la hora programada y tendrá que responder las preguntas de acuerdo al formulario. Pero creo que ya muchas de las respuestas están dadas con el comunicado que ha emitido la ONAGI el día de hoy. ¿Hay la posibilidad de que se suspenda esta interpelación? Yo espero que sí, pero depende exclusivamente de la oposición, si ellos quieren aprovechar el momento para hacer más lío político o quieren actuar con madurez, que yo creo que eso es lo que el país está esperando. Tenemos además la interpelación, desde mi punto de vista, que me disculpe la oposición absurda, a 2 ministros porque hay 48 médicos trabajando en el Perú. Pero en fin, esa es la imagen que está dando el Congreso de la República. Y yo no estoy de acuerdo, me parece que estamos degradando el Congreso de la República, pero es democracia, tienen todo el derecho de hacerlo y esperemos que el día de mañana se aclaren las cosas y todos podamos seguir con los temas urgentes que tenemos. Es la renuncia, no ministro, congresista, perdón, ya le dije ministro. No solamente hay ese tema, sino hay otros que estaban incluidos en la interpelación y por qué el ministro no supo actuar en su momento. Bueno, eso tendrá que responderlo, por eso te digo, es una apreciación muy personal. Si es que hay temas pendientes por ser resueltos por el ministro, que los resuelva, que esta mañana va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana la interpelación y estaremos todos a la espera de qué es lo que nos tiene que decir. Pero sobre la propuesta de la desaparición de ONAGI que también se ha planteado, ¿usted qué opina? Mira, yo creo que ONAGI tiene un rol que cumplir. O sea, estamos discutiendo justamente ahora el desorden enorme que es la organización y la administración del país. Somos un país nacional, subdividido en regiones, subdividido en provincias, subdividido en distritos. No hay una institución que abarque todas las instancias. Esa institución se supone que son los gobernadores. Si no están cumpliendo el fin para los que han sido creados, yo propondría que pasen a ser parte de la Contraloría General de la República con gobernadores preparados, capacitados para hacer evaluación, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con los presupuestos objetivos de cada uno de los distritos. Creo que con eso le haríamos mucho bien al país. Yo mantendría la organización, pero le daría responsabilidades mucho más claras y precisas en términos de lucha contra la corrupción. Okay. Muy bien, entonces, Luis, serán las declaraciones del congresista Daniel Abu-Ghata, sus primeras reacciones luego de confirmada ya la renuncia de la jefa de la Oficina del Gobierno Interior, Dacia Escalante. Seguimos contigo en estudios. Ok, Cintia, muchas gracias por este enlace que nos traías desde el Congreso de la República. Y bien, tal como lo habíamos anunciado, ahora ya estamos en estudios con el doctor William Castillo, abogado de Alberto Fujimori, para comentar con él sobre el llamado de atención pues que ha recibido su patrocinado. Hoy en la audiencia la jueza ha señalado o ha considerado que está haciendo proselitismo político e incluso ha anunciado algunas sanciones, digamos, más drásticas contra él. ¿Cómo está, doctor Castillo? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Luis. Muy gentil por la invitación y por darme la oportunidad de explicar un tema que la comunidad nacional debería entender. Vea. Esta llamada de atención, desde mi punto de vista, fue absolutamente innecesaria, totalmente injustificada, porque no se estaba dando ningún acto de indisciplina en el momento en que se da la llamada de atención. Presumo que la presidenta se acordó, luego de consultar con sus vocales, que había leído, porque eso es lo que dice, los periódicos que habían hablado de un hecho
en una audiencia anterior. Yo tengo el mayor de los respetos por la presidenta, la doctora Victoria Sánchez. Creo que es una persona muy inteligente, muy capaz. Creo mucho en su sapiencia, pero a veces el problema del poder que tienen las personas las obnubila en los actos de disposición que dan desde su tribuna superpoderosa. Porque cuando le dice, si no vamos a adoptar otras medidas, ¿qué significa eso? ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a jalar las orejas? ¿Le va a prohibir que escriba? ¿Le va a confiscar los papeles que tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la medida? En realidad, la norma procesal no estipula nada respecto a que el procesado debe escribir o debe anotar lo que él desee mientras dura todo un largo proceso que demora tantos meses. Yo no estoy diciendo que se fomenten actos de indisciplina, pero me parece absolutamente innecesaria la llamada de atención que provocó, por el contrario, una hipertensión que, como ha dicho el presidente en su tuit, lo ha puesto o lo puso al borde de una isquemia cerebral. Pero en todo caso, doctor Castillo, como usted mismo está señalando, estas anotaciones no tienen nada que ver con el proceso que se está siguiendo. Entonces, ¿por qué el expresidente las realiza? ¿Por qué coloca a posibles candidatos a alcaldías? ¿Por qué aparece con polos de color naranja? Y si tomamos memoria, hace algunas semanas también vía Twitter él había colocado algunas posiciones respecto a algunos candidatos en Lambayeque. Claro, ¿Por qué está realizando ese tema? Dos situaciones. Primero, el hombre, como por su naturaleza, es siempre un hombre de naturaleza política. Pero el presidente es un político. Él ha declarado incluso en diversas entrevistas que hasta el último hálito de su vida va a ser político. No existe norma, nada le impide a que él haga política. Yo escucho a los abogados de siempre, los pro defensores del terrorismo, que con el fin de hostilizar, con el fin de llamar la atención, suelen decir, está haciendo política, eso no puede hacerlo, está convirtiendo la cárcel en un parangón político. Y bueno, que lo haga desde mi punto de vista, enhorabuena, porque nada se lo impide. Él puede hacer política desde donde esté, en la cárcel, en una clínica, en el hospital, donde camine, porque es su naturaleza hacerla, mientras no infrinja ninguna norma. Pero en todo caso también se indica que en política los gestos no son gratuitos, siempre hay una intencionalidad. En todo caso, ¿cuál sería la intencionalidad del exmandatario Alberto Fujimori de hacer estos actos precisamente en una audiencia que él sabe perfectamente que es televisada a todo el país, en vivo? Bueno, mire, él lo ha dicho cuando tuvo la oportunidad de responderle a la magistrada, ha dicho que esa anotación la tenía entre sus cosas y que los periodistas poncharon ese escrito. Se supone que ese escrito lo ha hecho no en el momento en que se desarrollaba la audiencia, sino lo ha hecho sin duda antes o antes de la audiencia. No está obligado él a seguir a pie juntillas o a escribir determinadas cosas respecto al proceso, porque él no interviene, él está en este momento en un papel de pasividad, procesalmente hablando. Entonces, si él hace anotaciones de ese tipo, está dentro de su derecho a haberlas hecho. Ahora, si lo sorprendieron respecto a estas anotaciones o si él tuvo algún gesto adrede para que se le vislumbrara dentro de estas anotaciones, es seguramente parte de la anécdota, pero repito, no hay nada que prohíba, ni creo yo que se le sancione porque él no está atento a la audiencia. Me parece realmente esto bastante peculiar y hasta cierto punto jocoso, porque daría la atención que las maestras están pendientes de lo que hace un pupilo o un alumno y que no debe escribir, sino todo aquello que ellas dispongan o que se limite al acto procesal. Nosotros vemos normalmente a jueces, y le informo, que a veces en los informes orales se duermen, hay otros que leen periódico, hay otros que juegan michi. Entonces imagínese usted por qué a un procesado se le va a prohibir que de alguna u otra manera esté haciendo algún acto colateral o algo que se acuerde en plena audiencia. Nos pasa a todos. Pero sobre este tema, obviamente, ya han salido varias críticas y una de ellas es del abogado Carlos Rivera, quien ha señalado que esto, digamos, es una estrategia para tratar de distraer la atención
del proceso penal, de este proceso del juicio del obrero Chicha y una eventual derrota precisamente sobre este caso. Y eso a mí me ha llamado la atención y eso sí me preocupa, porque recuerde usted que Riverita, que es el abogado es abogado de los defensores de derechos humanos que a veces encubren actos, o que estarían encubriendo, para ponerlo en condicional, actos a veces proterroristas, ¿no? Defienden ciertos derechos limitados. Para ellos, los derechos humanos pertenecen a un grupo, a una secta y no a todos. Es decir, para él, sus defendidos, que conforman una agrupación, son los únicos que tienen derechos humanos. El presidente Alberto Fujimori no tiene ningún derecho humano. Entonces hay que vigilarlo, hay que verlo. Y ahora lo que a mí me preocupa es que él diga que aquí lo que se está tratando es de tapar o de soslayar una condena. Y eso sí me preocupa por el antecedente que tenemos con el juez San Martín. Recuerde usted que 14 meses antes de darle la condena a Alberto Fujimori, San Martín con un par de amigotes y estos con otros amigotes elucubraron una condena en el cual al parecer habría tenido participación incluso el propio fiscal Abelino Guillén, el propio ex procurador y sin duda los abogados de la parte civil. Entonces no vaya a ser, y yo me santiguo varias veces, a pesar que no soy tan creyente, pero me santiguo varias veces porque me espeluzna haberlo oído a Riverita eso y no vaya a ser que se esté cocinando algo feo. Yo realmente no quiero pensar eso, pero esta situación me sabe a una preocupación extrema. Pero lo que llama la atención, doctor Castillo, es que esta situación no solamente ha provocado críticas, digamos, de personas que ya se sabe que tienen una posición contraria a la de ustedes, sino también del mismo fujimorismo. Ya estamos viendo, por ejemplo, a Juan José Díaz Dios, quien ha señalado y le ha dicho directamente zapatero a sus zapatos, para que usted se dedique solamente a la defensa legal y jurídica del caso y que los temas políticos se los dejen a ellos. A ver, bueno, esto es anecdótico, ¿no? Primero, en realidad, el señor congresista no es fujimorista, ¿no? Él es de un partido de renovación, es invitado en todo caso al fujimorismo. Pero ha ganado mucha notoriedad en los últimos tiempos. Seguramente, y yo saludo y aplaudo, pero si él está preocupado por eso, le digo que tranquilito, estamos haciendo nuestro trabajo bien, y si él no tiene conocimiento jurídico suficiente, le voy a hacer entender algo. Vea, el que habla es defensor de Alberto Fujimori en todos los procesos penales que él afronta, pero también yo soy el apoderado de Alberto Fujimori. Es decir, yo soy Alberto Fujimori fuera del penal. ¿Por qué? Porque ejecuto la voluntad de Alberto Fujimori. Él es mi poderdante. En consecuencia, si yo intervengo en situaciones de política o cualesquier otra, es con el consentimiento, la autorización o el designio que hace Alberto Fujimori. ¿A quién me debo? No me debo absolutamente a nadie más. Nadie más me ha contratado. No estoy ganando ningún sueldo ni ningún emolumento. Mi trabajo es exclusivamente un trabajo de lealtad porque quiero que triunfe la justicia y quiero ver a Alberto Fujimori libre. Soy absolutamente honesto en esta defensa y seguiré así hasta lograr que se termine este injusto martirio, este confinamiento a una prisión que fue producto de una sentencia mediática y bastante asquerosa por parte de quienes elucubraron esta condena. ¿Y su posición o su acompañamiento, digamos, al ex presidente Alberto Fujimori va a estar netamente en el tema legal o jurídico, o quizás también usted tenga alguna intención política a corto plazo, a futuro, teniendo en cuenta lo que están señalando estos congresistas, que usted se estaría aprovechando de Alberto Fujimori con la formación de este nuevo partido político y estas apariciones que se están dando, o estas muestras, digamos, que se están dando dentro de un juicio? No, absolutamente. Vuelvo a repetir, yo abogo por la justicia. El ideal que tengo es que por fin podamos tener al líder histórico, al estadista, al hombre que injustamente viene sufriendo casi 8 años de injusto encierro por una sentencia, repito, que fue absolutamente abominable. Me van a seguir viendo tanto en los tribunales como en los fueros extrajudiciales, siempre que Alberto Fujimori así lo determine. Nada me va a detener en pro de la defensa de sus derechos y en pro de difundir la palabra y la idea del líder. Aquí estoy, y si alguien siente escozor, prurito o desesperanza,
Pienso que tranquilitos, el tema mío no interesa. Mi prioridad es Alberto Fujimori, pero Alberto Fujimori como triunfador definitivo de una justicia que la merece, y que la merece porque el encierro que él padece fue producto de la más injusta y abominable condena. ¿Y cómo va el tema de la inscripción de este partido Avanza Frente Libertad? Avanza Frente Libertad es un movimiento que tiene ya un sitial en la OMPE, pero que no avanza, a pesar de que es Avanza Frente Libertad, no avanza más hasta que el líder lo determine. Si mañana, esto no quiere decir que estemos circunscritos exclusivamente a una inscripción primigenia, porque si mañana más tarde Alberto Fujimori decide que se avance, yo voy a avanzar 1 milímetro, 1 metro, 1 kilómetro, el país entero, yo lo haré. Yo estoy convencido, créame Luis, que si Alberto Fujimori a través de sus cuentas del Facebook o de Twitter diera en este momento un mensaje diciendo: amigos fujimoristas, simpatizantes de mi grupo o de mis ideas, quiero de ustedes su firma, estoy convencido que ese 1.000.000 de firmas o ese 500.000 o lo que fuera se conseguiría en menos de 3 o 4 semanas. La gente quiere a Alberto Fujimori, la gente sigue su ejemplo. Fue el mejor gobierno que tuvo el país. Un estadista de esa dimensión puede convocar masas, pero eso depende del líder, eso depende de él. Yo no voy a hacer nada que él no disponga, pero lo que él disponga más va a demorar en decírmelo que yo en ejecutarlo. ¿Y estos mensajes políticos de Alberto Fujimori durante el juicio se podrían leer quizás también como una posición de él para dejar en claro que él sigue teniendo el control, digamos, o el manejo político dentro del fujimorismo? Quizás podría haber una suerte de resquebrajamiento con su hija Keiko Fujimori para tomar ciertas decisiones importantes ahora que ya se viene la campaña electoral, por ejemplo, la campaña municipal. Mire, lo que yo percibo, y se lo digo con toda seguridad, no percibo ningún resquebrajamiento entre Alberto Fujimori y Keiko. Alberto Fujimori ha manifestado su público y absoluto respaldo a la lideresa Keiko Fujimori. En realidad, yo observo que la relación con ellos es cada vez más fluida. No podría verla. Él es el líder, él es el estadista, él es el exgobernante, de él hay que aprender mucho. En consecuencia, aquí no hay resquebrajamiento de ese tipo. Probablemente, respecto a otras situaciones que preocupan a los que actualmente detentan el poder congresal, eso es una situación que tendrá que verse cuando expire su mandato. Porque creo yo que eso es lo que están temiendo. Están temiendo la pasada de lista a la hora de las lealtades, qué cosa es lo que va a pasar con sus futuros. Mire, tenemos 36 congresistas, jamás ninguno de ellos, o para no ser exagerados, tal vez 3 o 4 de ellos, pero no he visto que se hayan reunido, por ejemplo, para hacer una misa por la libertad de Alberto Fujimori. Que se hayan ido y se hayan hincado, por ejemplo, en una parroquia humilde para hacer votos por la salud de Alberto Fujimori. Probablemente lo han hecho en su interior, pero no ha habido esa manifestación. Yo llevo más de 1 año en la defensa. Ninguno de ellos me llama para preguntarme cuál es el siguiente paso, qué cosa hay, en qué puedo poner el hombro, puedo darte este alcance jurídico, puedo colaborar contigo. Y eso me preocupa porque el fujimorismo es inherente a Fujimori. En realidad no habría fujimorismo sin Fujimori. En consecuencia, vea usted, hoy día un congresista sale preocupado porque yo debo de dedicarme a los temas jurídicos, pero él jamás ha enviado siquiera una notita para dar algún alcance sobre el tema jurídico, siendo fujimorista y estando viviendo de la sombra de lo que es Alberto Fujimori, de esa gran estela de victoria que dejó en este país. Y a raíz del llamado de atención de hoy de la jueza Victoria Sánchez a su patrocinado, ¿usted ha podido conversar con él? ¿Han tomado la decisión, digamos, de no volver a hacer este tipo de mensajes políticos para que obviamente todo el país se entere a través de las cámaras de televisión? Mire, yo tengo una idea muy particular sobre el tema y él tiene también su propia idea. Ninguno de los dos queremos resquebrajar disciplina. Es más, no hemos visto ningún acto de indisciplina.
pero respecto a su posición política, a sus ideas políticas, a su conocimiento político o en materia de política, yo saludo que él esté activo, porque eso combate su depresión, eso lo mantiene vivo, lo mantiene vigente, y quienes lo amamos, quienes lo queremos, quienes lo vemos erguido como un líder, no tenemos más que felicitarnos de verlo así. Pero en todo caso, si usted, si por ejemplo este viernes que continúa el proceso, Alberto Fujimori vuelve a hacer esas anotaciones y se dejan ver, ¿usted no cree que esto es una provocación, digamos, para los jueces que llegan a cargo de este proceso? De verdad que no creo que suceda esa provocación, porque no queremos provocar de ninguna manera. De ninguna manera. Eso lo descarto absolutamente. No va a suceder. ¿Eso qué significa? ¿Que las anotaciones de Alberto Fujimori van a seguir incontenibles durante las próximas audiencias del juicio de los Tiene el Twitter, tiene el Facebook. A través del Twitter y del Facebook llega sus opiniones, me tiene a mí como su vocero y como su apoderado. No necesita escribir o anotar en una audiencia. Lo podemos hacer como ahora, por ejemplo, que usted tan gentilmente me invita y que yo puedo decir el pensamiento del líder. Cambiando de tema, ¿cuál es su opinión sobre la recusación al doctor Javier Villestein que han presentado algunos abogados del IDL, ¿no? Porque consideran que él ha adelantado opinión sobre este proceso? Yo veo en realidad, como siempre, una doble moral. En realidad es una doble moral que para ciertos sectores les parece bien porque están dentro de toda esta cúpula y hacen tanto ruido, hacen tanto escándalo y dicen tantas veces una mentira como verdad que finalmente termina la gente que no conoce, que es lega en derecho, creyendo que esto es una verdad. Pero esta recusación en verdad no tiene ningún sentido ni sustento jurídico. Y se lo digo porque en la sala que actualmente procesa a Alberto Fujimori por el tema de los diarios Chicha, la anterior presidenta, que sigue siendo la vocal de la derecha, la vocal más antigua, la doctora Aísa Mendoza, es esposa de Avelino Guillén, el enemigo público declarado número 1 de Alberto Fujimori. Enemigo, pues, que figura en cuanta tribuna le dan para atacar a Alberto Fujimori, que ha salido a decir que incluso en el tema de los diarios Chicha, Fujimori no tiene escapatoria y va a ser condenado. Esta señora, respetable como dama, pero que comparte techo y lecho con el enemigo, cuando nosotros la recusamos, no fue amparada nuestra recusación. En este caso, imagínese usted, frente a una situación que no tiene nada que ver con respecto al tema que se está vinculando, ¿cómo se puede amparar una recusación de este tipo? Ahora, digo doble moral, ¿por qué? Porque aquí solamente el tema lo podía ver la sala del señor Villestein o la sala de San Martín. Es decir, ellos querían que vaya a la sala de San Martín. O sea, si el sorteo hubiera salido a la sala de San Martín, ellos hubieran aplaudido y hubieran dicho que San Martín sí es incólume, sí es probo, sí es honesto, cuando hemos visto que lucubró una asquerosa sentencia y una condena 14 meses antes. Es decir, ahí hay doble moral. Aquí hay que criticar a Villestein porque no llegó a la sala de San Martín. San Martín no tiene prejuicios. San Martín no es la persona enemiga de Alberto Fujimori. Él es el autor de todo este engendro, de esta conspiración que hubo para determinar la condena de Alberto Fujimori. Doctor, y volviendo al tema de la agrupación que ustedes piensan inscribir, ¿cuántos militantes tiene en este instante el movimiento Avanza Frente Libertad? Tenemos más de 600.000 simpatizantes. ¿Pero militantes? Militantes, yo creo que, bueno, a ver, hay una situación entre simpatizante y militante. No hemos convocado a militantes. En todo caso, tenemos solo simpatizantes. Pero en todo caso sería solo el expresidente y usted. En este momento somos Alberto Fujimori, presidente y líder de este movimiento, y este servidor, su representante, nadie más. Y de lograrse la inscripción en este partido, ¿usted participaría de alguna elección política? Bueno, mire, electoral? Realmente el hombre, repito, aristotélicamente, es un animal político. Hacemos política diario. En este momento esta entrevista es una entrevista política. No podemos recusar la política en nuestras vidas, pero determinar en este momento, que es mi prioridad, la libertad de Alberto Fujimori, un futuro político que todavía no se da, que no se ha dado, que Alberto Fujimori todavía ni siquiera da, para llamar una palabra de moda, luz verde respecto al recojo de firmas,
es aventurado hablar de un futuro político. En todo caso, no descarta que lo estemos viendo postular en las próximas elecciones al Congreso, por ejemplo. Bueno, yo saludo el deseo de mucha gente que aventura situaciones, pero eso habría que pensarlo, habría que tomar una determinación. Yo estoy cómodo en mi papel de defensor y ojalá que la justicia me asista y que ojalá podamos respirar estos aires de libertad. Quiero la libertad de Alberto Fujimori porque se la merece, porque en justicia le corresponde y estoy luchando con ahínco y daré el último hálito del ejercicio de mi profesión para lograrlo. Ok, doctor William Castillo, le agradezco su presencia esta noche. En Más que Noticias era el abogado de Alberto Fujimori, el doctor William Castillo. Bien, ahora amigos vamos a darle lectura al comunicado donde Dacia Escalante confirma su renuncia a la Oficina Nacional de Gobierno Interior. El comunicado señala: me dirijo a la opinión pública para informar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Los motivos de mi decisión se deben al profundo respeto y lealtad que tengo a nuestro presidente Ollanta Humala y para que la campaña de demolición mediática emprendido contra la ONAGI no enturbie la exitosa gestión que lleva a cabo y que ha dado importantes pasos para cerrar las brechas de desigualdad con su política de incluir para crecer. Estoy convencida que los cuestionamientos sin fundamento contra la ONAGI se aclararán ante todas las instancias respectivas a las que prestaré toda mi colaboración. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a nuestro presidente por la confianza que me ha otorgado en dirigir la Oficina Nacional de Gobierno Interior, labor que se ha realizado con profesionalismo, responsabilidad, transparencia y pensando siempre en fortalecer la institucionalidad de las gobernaciones, ya que ellos son los que fortalecen la presencia del Estado en los lugares más alejados del país. Finalmente, mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que participaron en este objetivo de acercar el Estado a la ciudadanía, sobre todo a la población más vulnerable y ponerlo al servicio de aquellos que fueron excluidos por otros gobiernos, en especial a los gobernadores y tenientes gobernadores de todo el país, que venciendo las dificultades, no solo de la geografía de nuestro país, sino también de aquellos que no comprenden su labor, siempre cumplieron con el deber encomendado. Ese es el comunicado que ha enviado hace instantes nada más Dacia Nena Escalante León, ex jefa pues de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, presentando su denuncia. Bien amigos, seguimos con la información y les comentamos que en junio entrará en funcionamiento el tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima que une San Juan del Lurigancho con el Cercado de Lima. Esta nueva obra beneficiará a 220.000 usuarios. Veamos el informe. El tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima que une San Juan del Lurigancho con el centro de Lima es prácticamente una realidad. Se prevé que al día 220.000 usuarios se transporten en este nuevo tramo en un tiempo de 18 minutos. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, la infraestructura ya está finalizada y ahora toca las pruebas gratuitas con público real. Y empiece lo que se denomina la marcha blanca, que son aproximadamente 2 meses de pruebas con pasajeros, todavía sin cobrar, para que la operación comercial plena se dé inicio en el mes de junio. Las 10 estaciones del segundo tramo contarán con ascensores, escaleras y cámaras de seguridad, además de modernos trenes que estarán conectadas a una central para prevenir emergencias. Estos trenes son muy modernos y han ido implementándose en el transcurso de los años con la tecnología de punta para poder prevenir cualquier contingencia que se pudiera presentar. Si por alguna razón no hubiera electricidad, con este botón uno se puede conectar con el centro de comando y avisar de la emergencia que se ha suscitado en alguno de los vagones. 60 kilómetros por hora es la velocidad estipulada y en caso los conductores tengan algunos percances, el modo automático del tren se activa para evitar accidentes. Los 13 kilómetros de este tramo se une al primero que recorre Villa El Salvador con la estación Grau del Cercado de Lima, favoreciendo a 1,5 millones de habitantes que acortan tiempos y distancias. Esta obra será entregada la próxima semana por el presidente de la República. Bien, y el Tribunal Constitucional ordenó a Supermercados Peruanos Sociedad Anónima Plaza Vea que permita a las personas con discapacidad visual acceder a sus instalaciones asistidos con perros guías.
Dicho organismo constitucional había declarado fundado el amparo interpuesto por Jane Cosar Camacho y otros en contra de este supermercado, que prohibió el ingreso de todo tipo de animales en base al reglamento sanitario de funcionamiento de autoservicios de alimentos y bebidas. Y debido a la falta de apoyo fue suspendido el paro de transportistas convocado para hoy. La Asociación de Transportistas y la Corporación Nacional de Empresas de Transportes no lograron la convocatoria deseada para la denominada Marcha de los Cuatro Conos en contra de las modificaciones al reglamento de tránsito. El dirigente Julio Raurrau indicó que pese a la frustrada movilización, su gremio se mantiene firme en su postura crítica hacia el gobierno. En otro momento no descartó la posibilidad de postular a la alcaldía de Lima. Los que han convocado no son gremios, sino es una comisión organizadora de empresas de transporte que han tomado la decisión de hacer esta medida acordada el 29 de abril en el Hotel Riviera. Bueno, como han tomado la decisión de suspender, nosotros desconocemos las razones y los motivos por qué lo han hecho. Conect Perú lo único que hace es respaldar y apoyar esta medida porque creemos que es justo y razonable el reclamo de los transportistas, no solamente de Lima y Callao. ¿Por qué? Porque han salido normas que definitivamente afectan directamente al transportista a nivel nacional. No puede ser posible que en nuestro país se maneje de una manera tan irresponsable de diferentes gobiernos de turno que definitivamente dan leyes solamente para cobrar. Y el ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío, reconoció que hay una ausencia de personal policial en las calles. Sin embargo, en ATV+, consideró que debe haber una reforma en la institución y se debe capacitar a los efectivos. El tener más policías per se no es garantía de nada. Porque si tú no tienes una formación adecuada y luego no tienes un marco propicio para que esa gente se inserte en un sistema limpio y no corrupto, puedes terminar teniendo más policías, un problema adicional al que ya tienes. ¿Necesitamos más policías? Sí. Pero sobre todo y antes que nada, necesitamos policías que cumplan su labor, que los hay por supuesto, y una capacidad para limpiar la institución de aquellos que no lo hacen. Sí, más y mejor distribución de policías, sí, más patrulleros, eventualmente, pero urge cambios más dramáticos, más amplios. El gobierno viene anunciando hace varias semanas que están por lanzar una reforma de la policía. Ojalá por el bien de la propia policía además. Amigos, nos vamos a una pausa, pero antes los dejamos con la noticia tecnológica de Claro.